Había una vez, en los tiempos antiguos, en la tierra de Canaán, un joven llamado José, hijo de Jacob, también conocido como Israel. José era el 11º de los 12 hijos de Jacob, y desde su juventud, el favor divino reposaba sobre él. José era un joven agraciado, de corazón puro y noble, y su padre Jacob lo amaba más que a todos sus otros hijos, porque había nacido en su vejez y era hijo de su amada esposa Raquel. Por esta razón, Jacob le hizo a José una túnica de diversos colores, un manto especial que destacaba sobre las vestiduras sencillas de sus hermanos. Cada vez que José se paseaba por los campos de su padre con aquella túnica, sus hermanos lo miraban con envidia y resentimiento, pues veían en aquel manto un símbolo de preferencia y favoritismo. José, sin saber del todo la envidia que sus hermanos albergaban en sus corazones, tenía sueños proféticos. En una ocasión, soñó que él y sus hermanos estaban atando manojos de trigo en el campo, y el manojo de José se levantaba y permanecía erguido, mientras que los manojos de sus hermanos lo rodeaban y se inclinaban ante él. Al contar este sueño a sus hermanos, el resentimiento de ellos creció, y se decían entre sí: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Serás tú nuestro Señor? Pero el Señor no se detuvo allí, y José soñó nuevamente, esta vez viendo el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Al contar este segundo sueño a su padre y a sus hermanos, incluso Jacob lo reprendió suavemente, diciendo: ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti? Sin embargo, Jacob, quien conocía bien los misterios de Dios, guardó el asunto en su corazón, reflexionando sobre lo que podría significar. Los días pasaron, y la envidia de los hermanos de José se volvió intolerable. Un día, mientras cuidaban los rebaños de su padre lejos de casa, vieron venir a José, enviado por Jacob para ver cómo estaban. Al verlo acercarse, tramaron un plan malvado. Aquí viene el soñador. Matémoslo y echemos su cuerpo en alguna cisterna, y diremos que una fiera lo devoró. Entonces veremos qué será de sus sueños. Pero Rubén, el mayor de los hermanos, intentó salvar a José, proponiendo que en lugar de matarlo, lo echaran en una cisterna vacía, con la intención de volver más tarde y rescatarlo. Los hermanos accedieron, y cuando José llegó, lo despojaron de su túnica de colores y lo arrojaron a la cisterna, donde lo dejaron solo, en la oscuridad y el desamparo. Mientras se sentaban a comer, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, llevando especias, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá, uno de los hermanos, sugirió: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Vendámoslo a estos ismaelitas y no pongamos mano sobre él, pues es nuestro hermano, nuestra propia carne. Los demás estuvieron de acuerdo, y así, por 20 piezas de plata, vendieron a José como esclavo. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto, donde fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. José, aunque esclavo en una tierra extranjera, no estaba solo, pues el Señor estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba en sus manos. Potifar pronto reconoció la bendición de Dios sobre José y lo puso a cargo de toda su casa, confiándole todas sus posesiones. Sin embargo, las pruebas no habían terminado para José. La esposa de Potifar, atraída por la belleza y la rectitud de José, intentó seducirlo. Pero José, fiel a Dios y a su amo, rechazó sus avances, diciendo: ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Día tras día, la mujer insistía, pero José permanecía firme en su integridad. Un día, cuando todos los hombres de la casa estaban fuera, la mujer de Potifar intentó forzar a José, agarrándolo por su manto. Pero José, en su determinación de no pecar, huyó de la casa, dejando su manto en manos de ella. Llena de furia y despecho, la mujer acusó falsamente a José de intentar violarla, y cuando Potifar oyó las mentiras de su esposa, en su ira mandó a José a la prisión. Pero incluso en la prisión, el favor de Dios no abandonó a José. El Señor estaba con él y lo prosperaba, y el carcelero jefe pronto lo puso a cargo de todos los prisioneros. Todo lo que se hacía en la prisión, José lo supervisaba, y el Señor hacía que todo lo que él emprendía tuviera éxito. Pasaron los años, y José permanecía en la prisión, olvidado por aquellos que debían recordar su bondad. Sin embargo, en el tiempo señalado por Dios, 2 oficiales del faraón, el copero y el panadero, fueron arrojados a la misma prisión. Ambos hombres tuvieron sueños inquietantes una noche, y al día siguiente, al ver su preocupación,
José les dijo: los sueños pertenecen a Dios, contadme ahora vuestros sueños. El copero contó su sueño primero: en mi sueño, vi una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos, y apenas brotaban, florecían y sus racimos producían uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, y tomé las uvas, las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en su mano. José, inspirado por Dios, interpretó el sueño: los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón te restituirá a tu puesto, y pondrás la copa en su mano como solías hacerlo. Pero acuérdate de mí cuando te vaya bien, y hazme este favor, que le hables a Faraón de mí, para que me saque de esta casa, pues fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aquí tampoco he hecho nada para que me pusieran en la cárcel. El panadero, al ver que la interpretación del copero era favorable, contó su sueño: también yo soñé, y veía 3 canastillos de pan sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares cocidos para Faraón, y las aves los comían del canastillo sobre mi cabeza. José respondió con tristeza: los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón te quitará la cabeza, y colgará tu cuerpo en un madero, y las aves comerán tu carne. Y así sucedió. Al tercer día, que era el cumpleaños de Faraón, el rey celebró un banquete e hizo volver al copero a su puesto, pero al panadero lo colgó, tal como José había interpretado. Sin embargo, el copero no se acordó de José, lo olvidó. Pero el plan de Dios no estaba frustrado. 2 años después, Faraón tuvo 2 sueños que lo perturbaron profundamente. En el primero, estaba de pie junto al río Nilo, cuando vio salir del agua 7 vacas hermosas y gordas que pastaban en el prado. Pero luego, otras 7 vacas, feas y flacas, salieron del río y devoraron a las vacas gordas. En el segundo sueño, Faraón vio 7 espigas llenas y hermosas en una sola caña. Pero luego brotaron 7 espigas delgadas y quemadas por el viento, y devoraron a las espigas llenas. Ningún sabio de Egipto pudo interpretar estos sueños, y el copero, recordando finalmente a José, habló de él a Faraón. Faraón mandó llamar a José de inmediato, y cuando se presentó, le dijo: he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir que tú puedes interpretar sueños. José, lleno del Espíritu de Dios, respondió: no soy yo quien lo hace, sino Dios dará a Faraón una respuesta de paz. Faraón relató sus sueños, y José dijo: los sueños de Faraón son uno solo. Dios ha mostrado a Faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas llenas son también 7 años. Pero las 7 vacas flacas y feas que devoraron a las gordas, y las 7 espigas delgadas quemadas por el viento, son 7 años de hambre. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después seguirán 7 años de hambre, que consumirán toda la abundancia. Entonces, José, con sabiduría divina, aconsejó a Faraón: busque ahora Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Que Faraón establezca comisarios en el país para que durante los 7 años de abundancia recojan la 5ª parte de la cosecha y la almacenen en las ciudades. Esto servirá de reserva para los 7 años de hambre, para que la tierra no perezca. A Faraón y a sus siervos les pareció bien el consejo, y Faraón dijo a José: podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo se gobernará por tus órdenes, solo en el trono seré yo mayor que tú. Así, José fue puesto sobre toda la tierra de Egipto. Faraón le dio su anillo de sello, lo vistió con ropas de lino fino, y le puso un collar de oro en el cuello. Le dio un nuevo nombre, Zafnat Panea, y le entregó por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. José, a los 30 años, salió de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, José recogió y almacenó trigo en grandes cantidades, como la arena del mar, tanto que dejaron de contar porque no había medida suficiente. Y cuando llegaron los 7 años de hambre, José abrió los graneros y vendió trigo a los egipcios y a todas las tierras que venían a comprar a Egipto, pues el hambre era severa en todo el mundo. Y en los días de hambre, los hermanos de José, empujados por la necesidad, descendieron a Egipto para comprar grano. No reconocieron a José cuando se presentaron ante él,
Pero José lo reconoció, recordando los sueños de su juventud, los trató con dureza para probarlos. Finalmente, se dio a conocer a ellos, llorando amargamente y diciendo: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. Pero no os aflijáis ni os reprochéis por haberme vendido aquí, pues Dios me envió delante de vosotros para preservar vuestras vidas». José perdonó a sus hermanos, y les dijo que trajeran a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto, donde tendrían abundancia durante el resto de los años de hambre. Jacob, lleno de alegría al saber que su hijo aún vivía, descendió a Egipto con toda su familia, y allí vivieron bajo la protección y la provisión de José. Así, lo que los hermanos de José habían planeado para mal, Dios lo había usado para bien, para salvar a muchas vidas. Y José, quien había sido vendido como esclavo, se convirtió en el segundo al mando en toda la tierra de Egipto, y su nombre fue grande en toda la tierra. Este cuento, basado en la historia de José que se narra en el libro del Génesis, nos enseña que Dios, en su sabiduría y poder, puede transformar incluso las circunstancias más oscuras y dolorosas en bendiciones. Nos recuerda que debemos confiar en la providencia divina, incluso cuando no entendemos sus caminos, y que el perdón y la reconciliación son más poderosos que el odio y la venganza. Así como José, quien pasó de la esclavitud a la grandeza, nosotros también podemos confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, aunque no siempre lo veamos al principio.